Parte 2 de Parte 2 de At Dead of Night. Comencemos. Incluso manipuló un calentador eléctrico para que tuviera una sobrecarga al Vamos con encenderlo. Después del creo incidente que del Harvey calentador, el o señor Dr. Harvey Bowles. estaba Harvey. furioso y destrozó la habitación rompiendo las consolas de juegos y la televisión de Jimmy por venganza. Esto incrementaría la rabia de Jimmy, metiéndose más con el señor Harvey hasta que el propietario del hotel se cansó Hasta ahí nomás y encerró llegó al Harvey. chico dentro del cuarto de calderas del sótano como castigo. Por supuesto, Jimmy no se quedaría cruzado de brazos y su ira incrementaría a tal grado de intentar incendiar completamente el hotel. Harvey, cegado por la ira, tomaría una pistola que guardaba y amenazó a Jimmy. Por otro lado, el niño utilizó un inofensivo abrecartas y le sacó el filo suficiente para acabar con la vida del señor Harvey. Pobre Jimmy Harvey. defendió su inocencia al ser amenazado con un Ahora arma de falta la fuego. historia de Rose. Después Rose, la madre de Jimmy, lo defendería culpando completamente a Harvey por haberlo amenazado con una pistola, justificando al niño de haber utilizado un inofensivo abrecartas en defensa propia. Pasaron los años y la propiedad del hotel pasaron a las manos de Rose y su hijo. Por un tiempo el negocio estaba en decadencia y después comenzó a dar de nuevo frutos cuando Jimmy montó un espectáculo con el nombre Hugo Punch. Podemos observar que se trata del mismo personaje que apareció al principio en el reflejo del espejo. El personaje, a pesar de mostrar el lado oscuro y psicópata, fue muy aceptado en el escenario por el público. Sin embargo, entre más actuaba, Jimmy más se desconectaba de la poca empatía y compasión que sentía, por lo que comenzaba a romper los espejos cada vez que veía su reflejo, asqueado por el tormento que infligía a las personas a través de los años. Hasta que un día ocurrió algo que daría otro giro a la historia del hotel. Jimmy, en su personaje de Hugo Punch, insultó a un huésped en el escenario. Después la huésped le dijo unas palabras hirientes que Jimmy no perdonaría, por lo que la ató a una silla en el sótano. Rose descubrió lo sucedido y quiso encubrir el problema y alejar a la prensa con el argumento de que solo era parte de la actuación. Tiempo después los medios bombardearían al negocio para mostrar a la sociedad la mala reputación del hotel. Jimmy, al observar el daño que le había hecho a su madre al colapso de la presión de la sociedad, intentó desesperadamente escapar del problema, intentando quitarse la vida en su habitación. Sin embargo, su madre logró salvarlo, pero a ese punto de la situación, Hugo había tomado el control total de Jimmy y su madre pudo descubrir que su hijo había tratado de luchar contra esa personalidad toda su vida, aceptando que su hijo fue el responsable de todas esas víctimas del pasado que en un principio negaba. No obstante, Rose corría peligro y para evitar ser víctima de su hijo, la madre usó la misma sustancia que Jimmy ocupó para incendiar el oso de la niña Amy, para inmolarse hasta terminar sin vida. Después de toda la revelación del pasado de Jimmy, faltaba descubrir una cosa más: el origen de Hugo Punch, el personaje psicópata que tomó posesión de Jimmy. En el pasado, la mamá de Jimmy trabajaba como recepcionista en el hotel y se enamoró de un mago que era el dueño de aquel entonces, conocido como el Gran Hugo. La identidad verdadera del mago era Hugo Reginald Hall, por lo que se puede entender que era el padre de James Alexander Hall, o bien conocido como Jimmy Hall, a través de su acta de nacimiento. Sin embargo, Rose descubrió que su esposo había estado agrediendo al pequeño James desde que había nacido por 2 largos años. Un día, cuando Hugo golpeaba al pequeño, Rose finalmente tuvo el coraje para confrontarlo y le quitó la vida a Hugo golpeándolo con un bat de béisbol. Eso explica por qué el actual Jimmy ataca a sus víctimas y a Maya con un bat de béisbol en toda la aventura. Después la madre de Jimmy ocultó el cadáver en un cuarto secreto con concreto. Por otro lado, el pequeño James fue testigo de todo lo acontecido, causándole un trauma de por vida. Esto causaría que las imágenes de su madre quitándole la vida al padre afectara la frágil mente del pequeño y justificara castigar los malos actos de sus víctimas. Por lo que podemos entender que Jimmy adoptó 2 personalidades, la del frágil y temeroso Jimmy y la personalidad violenta y psicópata de su padre, adoptado como un personaje de comedia, Hugo Punch, los dos habitando en la misma mente.
Jimmy olvidaría el suceso a través de los años debido a la edad que tenía cuando ocurrió el suceso. Sin embargo, muy dentro de su inconsciente se ocultaba la parte psicópata del padre y la acción violenta de su madre para salir a la luz en cualquier momento. Después Jimmy crecería y a través de los años tomaría la vida de muchas víctimas sin que su madre supiera de todos sus actos. Después de que Maya pudo descubrir todas las atrocidades ocurridas dentro de las paredes de... No, yo creo que esa parte la vamos a dejar para el siguiente video. Ya, y eso sería todo por el día de hoy. Yo quedé raro como que Jimmy mató a Harvey, al Dr. Bose y a quién más. Ah, no, pues nadie más, porque después Rose se quita la vida y después, bueno, Amy también. Bueno chicos, nos vemos mañana con un nuevo video. Adiós.